alcohol, sí, todo eso cuando empiezan con la depresión bueno, ya, yo digo, al contrario, entonces ¿Cómo están todos ustedes? Juan Guillermo Guerrero Méndez, YouTube, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, no necesitamos. Vamos a escuchar un círculo terapéutico de personas que quieren opinar sobre la depresión y otros males que aquejan a cada uno de nosotros a diario por ese bombardeo de responsabilidades y de información. Pero escuchemos a los participantes a ver qué nos pueden decir y qué nos van a dejar de, de rienda suelta para poder controlar esas o esos estados más bien que afectan las emociones. Vámonos para allá a ver qué pasa. Hace muchos siglos atrás, antes de Cristo, aunque no era llamada como enfermedad mental, sino que cuando una persona alucinaba, decía cosas incoherentes, cosas que no estaban dentro, en esa época, dentro de lo normal de la iglesia, lo normal de la sociedad, pues se decía, no, que esa persona o estaba poseída, o era que le habían echado una maldición, o era que los espíritus le habían poseído su cuerpo y su alma, o que se habían llevado su alma. Entonces, pero no como en sí no se conocía lo que era una enfermedad mental, lo que era una enfermedad psiquiátrica. Ya a mediados del siglo XVI, siglo XVII, por ahí ya es que ya se va entonces hablando ya de que las personas pueden presentar esas enfermedades mentales que son trastornos o anomalías pueden ser anomalías de su organismo o anomalías no orgánicas, o sea que puede ser del cerebro funcionales o no funcionales. Entonces el Paul es un médico que ya él por ahí en 1790 por ahí, en ese año él ya hizo o sea, que se hiciera como tal una ciencia que estudiara a esas personas. Entonces fue cuando ya empezó a hacer tratados y hacer objetivo el estudio de esas personas en psiquiatría. Entonces ya él ahí empieza a cambiar como la mentalidad de que las personas estaban poseídas, estaban malditas, y todo cuando empieza a estudiar y empieza a decir que no, que son anormalidades de nuestro organismo. Bueno, para mí, se dice salud mental y nosotros se lo ponen así porque salud mental quiere decir que hay paz, salud, y no la hay porque es atrofiada por el estrés, la ansiedad. Pues ya en la vida cotidiana no hay nadie que no tenga problemas, que no tenga estrés en el trabajo, que esté preocupado por algo, entonces la salud mental nadie tiene tranquilidad en el momento. Como estamos enfocados en salud mental, yo tengo unas preguntas. ¿Qué diferencia hay en un estado mental y salud mental? Sí, a ver, yo les voy, alguien más sobre el respecto. Salud mental y estado mental.
Salud mental es o sea, cómo está tu mente, qué piensa, qué proyecta. Es una salud, en lo que tú ves la perspectiva de tu entorno. A cambio, el estado mental es ya la capacidad que tiene esa persona de razonar, la capacidad que tiene de actuar frente a un estímulo o una situación que se le presenta en la vida. ¿Cómo va a actuar esa persona delante de ese estímulo? Si tiene relación a lo que yo estoy pensando. La salud mental, la salud en sí que es ausencia de enfermedad. Entonces, salud mental es esa ausencia de la enfermedad, pero ya algo intangible, algo que solo se percibe a través de los estímulos. Y el estado mental es la capacidad de cada uno de adquirir esa salud mental. O sea, por voluntad nosotros accedemos a la salud mental, a lo que yo les decía que día, que uno piensa, ¿cierto? Uno piensa lo que siente y expresa eso a través de la acción. O sea que nosotros somos responsables de estar en ese estado. Cuando yo les decía del yo soy, nosotros somos responsables, ¿cierto?, de adjudicarnos ese yo soy. Somos responsables. ¿Por qué? Por voluntad. Nosotros podemos dejarnos maltratar y todo. Y a medida que nos dejamos, adquirimos eso. Si nosotros no nos dejamos, como no es pelear, al decir no nos dejamos, no es pelear, sino es entender bien que cada uno de nosotros somos responsables de, ¿cierto?, de este ser humano. Entonces nosotros estamos actuando de manera muy saludable, las dos van muy relacionadas, pero hay una que es por voluntad, ¿cierto? ¿Cuál es la de la voluntad? El estado. El estado en sí es la salud mental, como ya dije, es general, es muy general. Todos tenemos la capacidad de adquirir esa salud mental, pero por voluntad adquirimos ese estado. Por voluntad. Obviamente ni por la personalidad ni por la voluntad de la persona, por el ambiente ni por la experiencia, sino por el entorno en el cual y a medida que ustedes conocen lo que estamos viendo, ustedes adquieren voluntad. O sea, cuando nosotros no conocemos el ambiente, como yo les decía antes, hay que conocerlo para enfrentarlo. Cuando nosotros no lo conocemos, estamos sumidos en ese ambiente. Estamos sumidos, o sea, no hay voluntad. Cuando tienen ya la enfermedad mental, o sea, sin saber, por ejemplo, lo que nosotros en este momento estamos viviendo, ya esas personas no van a poder retroceder solas, no van a poder van a requerir de tratamientos ya profesionales. Eso es cierto. Para que puedan salir, no pueden salir por su propia voluntad. Por propia voluntad no, es un poco difícil porque como, digamos así, la formación en sí no es reflexiva. A medida que la formación se hiciese más reflexiva, es más entendible. Nosotros lo que estamos haciendo es eso, pura reflexión, ¿cierto? A medida que ustedes reflexionan en su casa, o ahorita en el bus, digamos así, por todos estos elementos, entonces ustedes ya están adquiriendo voluntad. La voluntad la tenemos todos, pero está inactiva. Cuando nosotros pensamos colectivamente, común y corriente, nosotros estamos perdiendo nuestra voluntad. Nosotros escasamente la usamos solo para expresar lo que nosotros creemos y decir somos así, ¿cierto? Pero cuando la voluntad está bien enfocada, que es lo que me ha pasado a mí y a todos los que hemos estudiado esto, que lo enfoca a uno un poco. Cuando esa voluntad se fortalece, entonces nosotros ya tenemos capacidad de adquirir un estado mental sano. Pero es un estado mental que tenemos la conciencia de que estamos en ese estado mental. Entonces todos tenemos la capacidad, pero si desde niños, todos, incluyéndome yo, si nosotros no hubiéramos conocido estos elementos, nos llevaríamos una ventaja sobre muchos, ¿cierto? Y no estaríamos tan contaminados.
Yo estoy en purificación. Todos estamos en purificación. Son procesos. Aún, a mi hijo que yo le estoy dando toda esta formación, por esa influencia exterior, ¿cierto? Hay un grado de contaminación. Porque, digamos, en el caso de los niños, ellos si ven a sus padres con problemas de este tipo, con problemas mentales, ellos van adquiriendo, puede ser por herencia o ya puede ser adquisitivamente. O sea, la salud mental depende de muchos factores. Empezando que como dice usted, tiene que ver con el ambiente. Y como también puede ser como un complejo desde el momento en que se engendra el bebé hasta el día en que muere. Es, por ejemplo, como, pero es un poquito más científico del tema, es como el tiempo de la repetición. Porque se dicen que las brujas vuelan. Las brujas nunca vuelan ni en una escoba, ni desnudas, ni que se parecen a un animal. Todo eso es mentira. Todo eso es mentira. Para mi punto de vista, los respetos de cada una, todo es mentira. ¿Por qué se dice que las brujas vuelan? Porque en ese tiempo, digamos en Cartagena, pero en Cartagena porque se dio la Inquisición, ellas tomaban una infusión parecida al viaje que se llamaba la mandrágora y otro que se llamaba la mandrágora, el yají y el muérdago. Son los tres, como las tres plantas, alucinógenas. Entonces, ¿qué se hacía? Se tomaban esa pócima de mandrágora, se la tomaban y entraban como en éxtasis. ¿Y qué sentían? Ellas sentían que volaban, que tenían alas que volaban, que parecían un cisco, un pavo, los que llaman pavo, los ciscos. Entonces que recibieron esto y que volar. Entonces desde ahí es que se da como la concepción, la imagen que uno tiene que las brujas vuelan, pero las brujas nunca vuelan. Entonces ahí entiendo también como deteriorarse la salud mental, porque por un factor indispensable que era la pócima, digámoslo así, la infusión que se llamaba de muérdago, mandrágora. Entonces las brujas no vuelan y es una concepción que yo tengo. De ahí depende la salud mental. Por muchos factores, como le decía, es un momento del vientre, cuando la mamá cuando se entera que está en embarazo y de una vez rechaza ese bebé, no, yo no lo quiero, es que yo no quiero, es que prefiero morirme que tener este bebé, y hace cualquier cantidad de cosas muchas veces para abortarlo y no puede, porque muchas veces que los niños nacen con cualquier deformación física o mental y no puede, entonces de ahí también se empieza a deteriorar la salud mental. ¿Qué otra cosa les digo? Así, a grosso modo. La salud mental es como un nivel, como un equilibrio que se tiene tanto en lo social como en lo emocional. La salud mental se refleja tanto en las relaciones que yo tengo interpersonales como la relación que yo tengo con mi ser, con ella misma. Es indispensable porque con ella podemos tener paz, podemos hacer las cosas bien, podemos manejarnos determinadamente bien y sentirnos bien. Con la salud mental, ya sería el opuesto que sería la enfermedad, que también pues tocaremos un poquito del tema con nosotros. ¿Qué me dicen respecto a la depresión? A la depresión. Lo que pasa es que dentro de estado mental, pues yo digo esto porque, por un ejemplo, en la oficina de mi esposo, inclusive los empresarios ahorita ya se están dando cuenta de la salud mental de las personas, ya, o sea, casi todas las personas con el estrés en el que viven están ya en estado mental. El ejemplo, un compañero de mi esposo que ahorita lo estaban planeando echarlo porque andaba en un estrés que él creía que a toda hora lo iban a echar, que cualquier cosa que él hiciera lo iban a echar y que iba a pasar por sus hijos. Y fue una psicóloga ya y habló con los jefes, los dueños de la empresa, y les dijo que tenían que contratar gente especializada para tratar porque el estado mental de las personas era muy importante. Ahorita tienen un departamento con psicólogos especialistas que tratan a estas personas y este señor ahorita está muy bien. O sea, es importante en el trabajo, en la casa, estar en un estado mental, o sea, buena salud mental. Por lo menos buscar el equilibrio o la parte óptima. Tengo acá que es la depresión. La depresión es un problema emocional muy grave en el cual el individuo no deja de sentirse triste y vacío.
y constantemente se siente sin ayuda o esperanza. Las personas deprimidas usualmente sufren de ansiedad e irritabilidad, una falta de motivación y una pérdida de placer en las cosas que antes les gustaba hacer. También tienen problemas con el apetito, el sueño y sufren de dolor. Muchas personas deprimidas tienen pensamientos suicidas y un 10 a 15% terminan por quitarse la vida. Disculpe, yo aquí en el periódico que el índice de suicidios en el país, tanto en adolescentes, era demasiado alto por la misma depresión que manejan. Les queda también el embarazo de una vez. No tengo plata de una vez. Y eso en el extremo. No me dejaron ir a la rumba de una vez. No, es que no me quieren, es que no sé qué. Entonces por eso es que ese estado mental lleva a que tomen las medidas más extremas. Porque existe la depresión postparto. La escucha por el mismo, de pronto por el mismo, es como un partido. No, de pronto es por el mismo complejo que se maneja en el parto. O sea, un parto, como yo creo que muchos mamás hemos vivido, es complicado y es muy doloroso y es muy traumático. Entonces, por eso es que se maneja. Y igual uno queda como deforme, como muy gordo, como grosero, como que no quiere vestirse, pues nomás en pijama, por el mismo desempeño. Esa es la depresión postparto. Y muchas veces ni siquiera con el marido vuelven a tener intimidad, no, jamás. Yo conocí una ¿Y cómo se llama eso? Cuando ustedes tienen todas esas cositas. Depresión postparto. No, miedo. O sea, cuando uno tiene miedo, o sea, uno va buscando la raíz, ¿cierto? ¿Por qué te sientes así, que gordita, qué tal? ¿Miedo a qué? Al rechazo. ¿Por qué cuando hay cesárea? Todo es miedo. Baja la depresión se encuentra dentro de los trastornos afectivos, que significan desbordes emocionales. Es decir, se alteran todas las emociones, así como también se puede presentar la ira. Síndrome caracterizado por una tristeza profunda y por la inhibición de las funciones físicas, a veces con trastornos neurodegenerativos, puede ser transitorio o parcial. Muchos cambios conductuales y cognitivos acompañan la depresión. El deprimido suele ser inactivo, nada le motiva, es muy sensible a los acontecimientos negativos, siempre está a la espera de que las cosas salgan mal y lo que más fácil recuerda son las informaciones negativas. La mayoría de episodios depresivos duran menos de 3 meses y la mayoría de los pacientes vuelven a la normalidad sin asistencia médica. Existe una depresión mayor, la que acompaña la pérdida de energía y el sentido de aislamiento. Se presenta cuando los signos de depresión como poco apetito, insomnio, sentir que uno es una filtrada, o sea, que no vale en absoluto nada, perder el interés de la familia, de los amigos o de las personas que lo rodean o en los entretenimientos, duran 2 semanas o más sin que se detecte la causa visible que se explique. Además de estos trastornos de afectividad, también existe la soledad, que va incluida dentro de la depresión, y el trastorno bipolar, lo padecen las personas que pasan ya de la depresión a la manía, que ya se sobreexcitan y manejan una hiperactividad, pero ya en forma negativa, y el optimismo es para allá. Profe, yo también hace la parte que a veces manejamos la depresión y eso, también va enfocado mucho a la cuestión monetaria. Una persona así cuando que no le pagan, que no sé qué, empieza a deprimirse y a alterarse el problema psicoanímico, y ahí empieza también, ese es un factor para la depresión y todo, el factor monetario influye muchísimo ahí. Eso aparece la angustia, la ansiedad, casi siempre el cambio de etapa. Yo digo que yo quiero como decir algo sobre la autoestima, porque de la baja autoestima se conlleva muchas veces a la depresión. Juan Gabriel te dice
Toda persona tiene en su interior sentimientos que según su personalidad pueden manifestarlos de diferentes maneras. Muchas veces estas manifestaciones dependen de otros factores, según el lugar físico, sentimental y emocional. Estos pueden influir positiva o negativamente en la formación de la persona que tiene una autoestima. Dice, cuando una persona tiene baja autoestima, dice, todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos. Aunque no siempre seamos conscientes de esto, los sentimientos ocultos de dolor suelen convertirse en enojo y con el tiempo volvemos el enojo contra nosotros mismos, dando así lugar a la depresión. Estos sentimientos pueden asumir muchas formas: odiarnos a nosotros mismos, ataques de ansiedad repentinos, cambios de humor, culpas, reacciones exageradas, hipersensibilidad, encontrar el lado negativo en situación positiva o negativa y sentirse incontento y autodestruirnos. ¿Qué influye en eso? Pues la familia, el nivel social, dice, cuando hay autoestima baja, que queda como herido, o sea, cuando en la infancia quedan como estas heridas, pues de eso va también la baja autoestima y de ahí llega la depresión, lo que tenemos con pues, lo que nos rodea en la sociedad, la comunicación cuando hay violencia, lo que viene de la escuela, las actitudes y las posturas que ubicamos cada uno en la sociedad dependen en la clase o en el estado en el que convivimos y también todo lo negativo que uno mismo se crea, o sea, las personas a uno le dicen, ¿usted es bruto? Yo no creo, se creyó y dice, yo no puedo salir adelante, o lo mismo, usted es una fea, y uno se mira al espejo y eso no me gusta, me está fea. Si quieres una identidad con la sociedad. Yo tengo un concepto de la depresión. O sea, es muy personal el concepto que yo tengo. Eso me lo ha dado la reflexión. Para mí la sociedad, o sea, el sistema como tal, genera mentiras. Está bien que tengamos altibajos emocionales, y eso es normal en cada uno de nosotros. Pero las sociedades, ustedes van a escuchar decir eso harto, o sea, los sistemas en el que está subido cada cultura, ellos crean y universalizan mecanismos para dominar. El estrés, por ejemplo, cuando uno le dice a un niño, dicen que lo que los padres le dicen a los niños, ellos se creen. Más o menos lo dicen así. He escuchado padres de familia que a niñitos así de grandes, porque están en un estado emocional X, de baja vibra, como dicen, se acerca al papá y le dice, ¿estás deprimida o deprimido? A unas niñitas o niñitos así de grandes. A medida que ellos crecen, van adquiriendo ese grande significado de la depresión y lo asumen. Es como cuando uno dice, no le diga nada al niño porque es mal geniado, y ni siquiera el niño habla. Entonces, esos son anclas, ¿cierto? Que van lanzándole uno a los niños. Eso, y entonces ellos asumen ese, sin entender el significado de la palabra en toda su envergadura. Ellos asumen, sí. Van alimentando ese lugar, lo van alimentando en su cabeza, lo van como si fuera un logro llegar a la vida. Lo hacen parte de la vida. Llega un momento en que ellos van a actuar bien, pero dicen, yo soy de mal genio. Algo le dice por allá, no, yo soy de mal genio, y lo asumen. Pero no hablo porque yo soy de mal genio. Entonces yo digo, el estrés y todos esos términos raros son inventados con ese fin. Y eso viene a la mano de todos los científicos, que con intención o sin intención. Pero cuando uno está haciendo ciencia, para identificar algo, lo apodan, ¿cierto? Y le dan nombre, y le dan toda la explicación. Y nosotros lo adquirimos y lo transmitimos a la siguiente generación. Cuando yo hablo con papá, cuando estaban los abuelos vivos, trabajadores como, mejor dicho, como negros, como burritos, como quieran ser en las fincas, mamá abuelita nunca, porque como estaba lejos de la urbe, nunca me habló de depresión, ni sabía qué era eso, ni sabía. Y ella siempre fue trabajadora, fue más feliz, ¿cierto? Si lloraba sola, lloraba un minuto y nunca la veíamos
estén viendo todo su lloriqueo, ¿cierto? Entonces, cuando uno abre conciencia o cuando uno la está abriendo, uno se da cuenta que a la sociedad le conviene que nosotros estemos en esos estados, ¿cierto? Le conviene. ¿Por qué? Porque es que eso no deja pensar. Hace y reflexiona a la gente, y reflexiona, ¿cierto? Estamos en una masa, donde nadie, dentro de esa masa nadie se le ve la mano encima. Y eso es conveniente, eso es muy conveniente. Si yo, un ejemplo, con mis errores académicos y lo que fuera, y intelectivos, y culturales, todo, si yo siempre estuviera aquí imponiendo, esta es la verdad, esto es lo que yo digo, ustedes cállense, como era antes, yo sacaría mucho provecho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque digo, yo soy la verdad absoluta y me equivoqué aquí, pero ustedes no se dieron cuenta, ¿cierto? Entonces, dentro de estos términos que estamos jugando, ustedes son responsables de esa salud mental, pero si adquieren ese estado, ¿cierto? Y no le crean mucho a esos términos. Las mismas novelas, mis niños, alguna vez muchas veces estoy aburrido, y es un grado en términos generales del vulgo, estoy deprimido. Yo lo único que le digo es, para salir de esos estados hay que estar ocupado, obligatoriamente. ¿Cierto? Cuando ustedes se echan un novio, o ustedes se echan al novio, y se arrepienten, ¿cierto? Ustedes entran en un duelo, y los duelos se superan estando ocupados. Lo digo por experiencia. Desde un año. Sí. El ocio, ¿cómo es el ocio de la madre de los hijos? Por ahí. Además de que las enfermedades mentales reducen lo que es ¿Dónde me puedo conseguir otro asiático? Afuera. Además que las enfermedades mentales reducen lo que es el pensamiento, los sentimientos, el humor, hasta la habilidad para relacionarse con los demás y como que el funcionamiento del diario vivir de cada persona, que uno se deja doblegar. En lo poquito que hemos visto, ¿ustedes en qué estado más o menos se pueden encontrar? Sí, en ese estado mental. ¿Cómo creen que están? Bien. Creo que hay que tener conciencia de eso. Sí, o sea, ¿qué tan enfermos estamos en otras palabras? Todas las manifestaciones de nosotros hay mucha enfermedad mental. Tienen mucho o muy poco. Mucho. Hay que purificar, ¿cierto? Hay que cambiar y hay que mejorar. Yo no... ¿Cómo se mejora? ¿Cómo se qué? ¿Cómo se purifica? Aquí, la señora aquí, Amalia, me dice que cómo se puede purificar uno. La señora Amalia me hace una pregunta. La señora Amalia me hace una pregunta que cómo podemos purificarnos. Sí, el espíritu, el yo, el ego, como queramos llamarlo, pero es lo mismo. Esto es una purificación. A medida que ustedes tienen elementos de reflexión, uno va cambiando. A medida que uno reflexiona, a medida que uno se reencuentra, a medida que uno está solo, a medida que uno escucha a los demás, a medida que uno lee libros excelentes. Yo leo de todo, pero ya puedo definir, este es por tal corriente, entonces la leo como cultura general. Este de tal corriente me sirve para mi formación. Entonces hay muchos elementos para uno purificar. Y la purificación se manifiesta ¿en qué? En la acción. A mí me gustó mucho la última clase que tuvimos. Me gustó. Porque me di cuenta que muchos estaban reconociendo. Decían tan chévere que yo, me disculpan, porque yo era tata o soy, pero estoy en proceso.
porque yo de pronto soy muy impulsiva. Yo no sabía decir las cosas, o no sé todavía, pero estoy en eso. Eso es positivo, eso quiere decir que hay purificación. Purificación en la vida religiosa es ese cambio, ¿cierto? Son procesos que uno llega a ¿qué? A ser mejor. Eso es purificación. Lo que pasa es que ahí hablan de Dios, 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 entonces ya la gente ya tiene mucha sobredosis de Dios. Pero esto es lo mismo, pero fuera de Dios nosotros somos los responsables. O sea, fuera de Él aquí los trajo ya, ahora nosotros asumamos, ¿cierto? Entonces ya es cosa de nosotros. Algo por aquí más respecto a lo que hemos hablado, hay mucho que decir. Hoy, la revolución científica, por aquí me hablaban, en la época de la Inquisición, en el siglo XVI, siglo XIII a XVI, que fue duro para los científicos. El mito estaba presente. Hoy también. Cuando uno habla de terapia regresiva o hipnosis consciente, la gente, hay mucha gente, más los que están sumidos en la religión, que eso lo ven mal, lo ven como un mito todavía, y ven como si nosotros estuviéramos en contra del creador, ¿cierto? Y ahí es donde ya tenemos que salir de mitos. La ciencia, a medida que ha avanzado, ha roto con todos los mitos. Cuando el hombre, por allá, cuando empezó a reflexionar y llovía y todos lo atribuían a fenómenos naturales, se lo atribuían a un ser superior, ¿cierto? Hoy ya nos damos cuenta que no, que es un fenómeno establecido por la naturaleza, sea por el que sea, pero es natural. Entonces ya no hay que matar si llovía y si habían inundaciones, que tocaba matar a 3 para ofrecérselo a Dios, ¿cierto? Entonces, todo lo que estamos viendo es ciencia como tal. Y en ciencia, hay dos tipos de ciencia. La ciencia positiva, que es esa que solo quiere verificación, ¿cierto? Y la ciencia pura. La ciencia pura es la que se ve con resultados, pero no tiene que uno verificar, ¿cierto? No tiene que uno decirle a la gente, miren. No hay que decirle que es este tipo de ciencia, la que es intangible, la que es difícil de darle uno pruebas. Por ejemplo, en este caso, la prueba se da es cada uno se da su testimonio, ¿cierto? Entonces, la ciencia positiva se nació con Bacon y esa está muy presente. Todo hay que, Francis Bacon se llama, es francés y él dice todo se debe verificar. Entonces, que el sol es redondo, lo verificamos, pero se refiere a esa ciencia, a lo que está más cercano a los sentidos. ¿Listo? No orgánicas y orgánicas, aquí anoté eso. Las enfermedades mentales, hay unas que se desprenden del organismo como tal. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros somos un organismo vivo, ¿cierto? Cuando yo empiezo a meter alucinógenos, empiezan a deteriorar el cerebro, y el cerebro, ¿qué es lo que se deteriora? Las neuronas. Cuando el sistema neuronal empieza a deteriorarse, yo quizá empiece a hablar como bobito, ¿cierto? Como down, como loco, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde la parte orgánica, como organismo, empieza a deteriorarse. Y eso se manifiesta ya en qué? También en la forma de ser, en las actitudes, en el habla, cuando uno ya no puede hablar bien, etcétera, etcétera. Trastornos psicóticos que realmente ya pierden la realidad, ya pierden todo con la realidad. Ya, entonces ese es el más grave, o sea, a ese punto de psicótico ya es el punto más grave que se puede llegar dentro de las enfermedades mentales. Y ahí entonces, entre esos trastornos psicóticos que ya pierden la realidad, entonces ya vienen los trastornos, o sea, pero dentro de esos está lo que es la esquizofrenia, la mayor parte de los trastornos neurológicos cerebrales y la demencia y la depresión, pero ya una depresión que es maníaco-depresiva. Ya un maníaco-depresivo pierde totalmente noción con la realidad que tiene en su entorno. Entonces ya
estado súper grave que llegan las personas en esa enfermedad mental. Y ya la otra enfermedad que ya son las funcionales, que no son consideradas como más leves, que son los neuróticos. El papá de la psicoanálisis es Sigmund Freud, como todo el mundo sabe, y él dice que todos entre nosotros somos buenos neuróticos, es que todos llevamos un neurótico por dentro, aunque es una enfermedad mental menos grave, pero también se presenta, no se aleja uno de la realidad, sino que simplemente es un estado como de ansiedad que las personas presentan. Y las más representativas de la neurosis son la persona que es hipocondriaca, la persona que tiene fobias, histerias. Entonces están sin que exista o sea, están en ese miedo, pero sin que ellos se alejen de la realidad. Una persona celosa es una persona neurótica. Entonces, ese es el estado más leve, pero sí es una enfermedad. ¿Desde dónde empieza la enfermedad? Perdón, profesor, ¿Desde dónde empieza la enfermedad? No, pero hablando de lo que estamos teniendo. La enfermedad puede comenzar primero desde una formación, siendo desde pequeño, porque uno aprende viendo, aprende cuando los padres lo corrigen a uno. Entonces esa información viene y también viene heredada, ¿no? O sea, eso es como un factor genético. Pero en sí la enfermedad viene de lo que nos han enseñado todos los paradigmas, todas las cosas que nos han enseñado desde pequeñitos, como es no mentir, o sea, comportamientos de conducta, conductual. El expresarnos en público, que si de niños alguien nos corrigió en público, se nos va a crear como, o sea, cuando vayamos a ser muy grandes, eso nos va a acarrear problemas. Por ejemplo, la timidez, el no expresar lo que sentimos porque por el miedo al castigo. O sea, todos esos problemitas que uno tiene de adulto es porque ha tenido en su infancia, ¿sí?, una formación así como muy estricta, o sea, psicorrígida. Entonces, de ahí vienen todos nuestros comportamientos, vienen de acá, o sea, vienen de la niñez. Por ejemplo, cuando nosotros, hablando de enfermedades, cuando nosotros vamos a tener una relación de pareja, viene y va a influir mucho en cuanto a que si nuestros padres fueron felices, nuestra relación matrimonial va a ser igual. Si nuestro padre fue conflictivo, machista, posesivo, celoso, entonces nosotras en nuestro interior vamos a buscar un ideal así, una persona así. Vamos a buscar un papá en la pareja que puede ser que lo busquemos opuesto o puede ser que lo busquemos igual. Bueno, eso en cuanto a la pregunta de dónde vienen las enfermedades, yo lo baso ahí. No, pues yo digo, a lo mejor que hay personas que, bueno, yo veo muchas personas que la quitaban, que le pegaban, que le hacían, y o sea, son personas felices, normales. Y hay personas que igual le pegaban, le decían, y son personas súper traumatizadas, súper agobiadas, súper estresadas, súper. Entonces yo no veo en qué, o sea, porque hay personas que o sea, de pronto será su personalidad, tiene una personalidad más desarrollada que el otro, porque mi casa mi mamá se separa 2 veces, igual dije, mi mamá se tuvo la hija, la hermana mayor a los 15, y yo dije, no, yo jamás quiero eso en mi vida, y yo me dije, no, yo me tengo que salir de mi casa casada, y así fue. Entonces otras que yo veía, no, eso fue porque la mamá metió las patas temprano, ella también. Entonces son cosas como que también la mentalidad de las personas se dejan influenciar de su externo, porque cuando uno no quiere algo y uno se mete en la cabeza, no, yo quiero tal cosa, yo voy a hacer esto, y mucho por eso, pues así es. Pero yo digo que son personas de pronto, eso tiene que ver mucho con la debilidad de carácter. Cada persona o sea, aparte de recibir los estímulos o los trastornos del entorno, también tiene que saber superarlos, también tiene que tener carácter. Entonces me imagino que eso va muy ligado al carácter de cada persona, al carácter de la persona. Al carácter. Quiero que hablen todas. Lo que
negro, la sociedad lo moldea a uno. Por ejemplo, mi compañero ahorita decía que trabaja más que un negro. Los negros no trabajan, los negros son las personas más flojas. Por eso es chévere. Las personas más flojas que nosotros nos teníamos creado. Y un día fuimos y despedimos a uno que se la pasaba durmiendo debajo del árbol. ¿Sabes qué? Pero bajaron y luego yo pasé y no lo mataba, no me quiero contestar. ¿Qué tal, no? Los negros son las personas más flojas. La gente tiene la creencia que trabaja más que un negro. Lo que pasa es que ellos trabajaron mucho en las calles. Ya uno. Por ejemplo, los negros, ellos trabajan por obligación porque los indios no se dejaron esclavizar, los hicieron rebeldes y los acabaron. Y preferían encerrarse vivos que hacen esclavizar por los negros. Sí, acabaron aquí con las culturas. ¿Quién más respecto a la pregunta que ella hizo? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Yo creo que lo que tú decías es como personas que tienen como más capacidad para superarse. O sea, como, es igual como dos personas que les puedo poner la misma situación. En una persona, lo que tú decías, sale totalmente adelante y llega al éxito y una persona súper brillante, y otra que queda en el fracaso toda la vida. Yo creo que, no sé, esos son como metas que te colocas, eso es como psicológico también, es mental, o sea, proponerse a no ser como igual que los errores que cometió la hermana, como lo que cometió la mamá. Para mí eso está concluido en superar, en la superación. Para mí eso parece también eso puede ser, y son cosas que bien. Por aquí voy a orden, tan. Lo que decía Erika es muy relativo, por ejemplo, nosotros somos, mi hermano tiene 24 años y tengo 22 años. Y la infancia de nosotros dos, no es por aquí ventilar mi intimidad. Tranquila que yo también hablo de mí. Fue muy triste, fue muy dura, fue peleando la imagen de papel, lo mató peleando. Y mi hermano tiene 24 años y él no es una persona, para tener 24 años no es una persona madura. Y no es que yo me considere madura, pero yo creo que yo tuve esa capacidad como de dejar un poco atrás todo lo pasado y vivir ahora la relación que tengo y no vivirla como basada a las peleas que tomaba de mi papá, la mirada de mi familia, no, sino tratar de superar mi relación sea mejor que la de mis padres. Entonces es como el nivel de superación que tiene cada persona. También dependiendo de la enfermedad, por ejemplo, que se puede heredar. Acuérdense de los paradigmas. Acuérdense de los paradigmas. Nos han hecho creer muchas cosas. Lo que sí se hereda es los defectos físicos. Y hay unos comportamientos que tienen cierto tinte. Pero no es que lo hereden. Lo que pasa es que los niños están viendo a los papás. Y uno crea modelos. Cree uno heredar esas cosas. Crea modelos y uno los imita. Por allí. Y psicológicamente le hacen a uno creer eso desde que uno ve, igualito al papá, míralo igualito. Y como le dicen igualito, pues yo va a actuar de la misma forma. Si el papá es grosero, si el papá actúa mal, si trata mal, si niño igualito, y pues claro, él ve esa imagen y va creciendo igual que su papá y termina siendo igualito. Y los mismos gestos, como camina uno y todo. Por ejemplo, en el caso del alcoholismo, si mi papá o mi abuelo dicen que viene de herencia. Bueno, ahorita les hablo sobre el carácter y sobre el temperamento para referirnos a eso. Necesito que hablen, como también esto se evalúa, que hablen todas sin miedos, opiniones personales, con frescura. O sea, aquí frescos, o sea, no les dé cosa de lo que digan, ¿listo? Frescas en el caso. ¿Qué más por allí te ibas a decir algo? Por aquí, tú, Liliana. Otras enfermedades mentales están la neurosis, está la hipocondria, el desorden de somatización, la esquizofrenia, la depresión, la manía depresiva y el delirio de confusión. Tengo algo respecto a lo que ya estábamos diciendo. La pregunta de Erika. ¿Se acuerdan de la pregunta? ¿Alguien que no la repita? ¿Te acuerdas? Sí, que porque hay personas que son, o sea, yo lo comparo con debilidad de carácter, ¿sí? O con oportunidad.
Por ejemplo, cuando hay una persona que a pesar de que ha tenido una infancia traumática, hoy es una excelente persona y puede decir que es feliz, mientras que hay otras que se consumen en el abismo. Bueno, no sé si contarlo, pues no sé, sí, es una experiencia personal, pero bueno. Yo por lo general me expreso con experiencia. Sí, son experiencias personales. Igual yo podría ser una mujer, o sea, me hubiera podido suicidar. ¿Sí? Pues no sé, o sea, lo voy a decir, no es para que nada así. Yo en mi infancia fui violada 3 veces. De esas violaciones, pues yo podría haberme suicidado, podría haber sido infeliz en mi vida, en mi matrimonio, no tolerar a mi esposo, pero ¿qué pasó conmigo? Que lo utilicé como una herramienta para enseñar a las personas. Yo, por ejemplo, dictaba cursos a las niñas, ¿sí? En mi colegio, pasaba por los salones y les hablaba de ese tema, ¿sí? Es una forma de afrontar las cosas y no es responsabilidad mía, ¿sí? O sea, no era mi responsabilidad, pues yo tenía que aceptarlo como tal, me pasó, no puedo quedarme allá sufriendo como una condenada, pero sí son cosas como oportunidades para uno salir adelante y de verdad valorar más las cosas. Ahorita me ha servido, por ejemplo, para formar los hijos, que por ejemplo hay comentarios sueltos que dicen que es que los hombres son una porquería, lo que sé yo. Yo tengo un hijo, un varón, eso es como por ejemplo aceptarle a mi hija o a mi hijo que tenga novia y a mi hija no. Esas son cosas que por ejemplo yo digo, ¿cómo forma uno un hijo? ¿Sí? En este momento. ¿Cómo mi hijo sí puede tener relaciones sexuales y mi hija no? O sea, esos son conflictos que créame que a todas nos van a pasar cuando estemos formando hijos. Entonces es algo que uno dice, bueno, mi hijo, por ejemplo, digo que es un hombre espectacular, que es un hombre ejemplar, así su papá tenga las mujeres que tenga, él no es igual a él porque no va a pensar lo mismo, ¿sí? Lo mismo mi hija, yo digo, valore su cuerpo, valore, o sea, eso es como partir de un fracaso a enseñar, ¿sí? O sea, que eso que le pasa a uno sirva más bien para crecer personalmente, para hacer las cosas mejor. No que porque me pasó entonces me doy golpes de látigo, me latigo, me lapido, etcétera. Y de eso viene una enfermedad que se llama la manipulación. Yo, por ejemplo, eso lo podía utilizar para manipular a mi entorno, manipular a las personas que de pronto me hicieron daño, pero ¿para qué? O sea, eso es como los lastres que uno se crea en la vida, como las cadenas, como que uno dice, bueno, si esto me pasó a mí, puede que le esté pasando a muchos. Entonces, ¿cómo ayudar a esas personas? Aparte de eso, desafortunadamente en mi caso, yo cometí un error gravísimo. ¿Sí? Por ejemplo, aparte de eso, tuve un aborto cuando tenía 16 años por una violación. Yo quería desatar todo eso, dije nada que ver, ¿sí? Entonces hice eso. Bueno, eso me costó a mí unos años de sufrimiento porque me di látigo lo que quise, ¿sí? Pero bueno, en base a todas esas experiencias, a toda esa vida tan, o sea, ahorita la miro y de tanto hablar de eso ya como que uno repudia y uno no quiere saber nada de eso, pero bueno, lo digo porque aquí hay niñas también y uno aprende de esas experiencias. Aprende a afrontar los errores, aprende a afrontar las responsabilidades, porque nadie a mí me obligó, sino es mi responsabilidad y yo tengo que asumirlo como tal. Entonces, por eso es que digo que en la formación hay muchas cosas en el entorno que lo pueden llevar uno al abismo o superar. Entonces, yo en este momento, eso sí como me verán siempre, yo soy muy feliz. ¿Sí? Y saco lo mejor de cada cosa que viene, por eso yo no me complico la vida y las cosas hay que soltarlas, hay que dejarlas, para que uno vivir con ese lastre y con esas cosas. No, adelante. Esa es mi experiencia. A medida que ustedes se expresan, quiere decir que van a superar. Cuando dices... No es muy... Porque cuando yo era niña, que mi mamá nunca vio con mi papá, yo siempre anhelaba tener un papá. Y siempre yo lloraba y sufría y mi papá, o sea, eso porque mi mamá no vivió con mi papá. Pero ya después yo lloraba y yo decía, yo lo odio. Y no, ya después, o sea, fui creciendo, fui buscando otras cosas. Y una vez en una confesión con el padre me dijo, usted no es ni la única, ni la primera, ni va a dejar, ni mejor dicho, no va a ser la única niña que no va a tener papá en todo el mundo. Así que usted ya tiene que superar eso y es donde esté perdonando ya.
Y desde ese momento ya uno, o sea, uno ya fue más feliz, o sea, ya me importa si está vivo, si no está vivo, si está vivo. O sea, es que yo no lo conozco. Mi mamá fue de esas mujeres orgullosas, de esas que quedó embarazada, muy chiquita, y él no quiso responder, y ella dijo, bueno, no responda. Y ella jamás le pidió nada, pero jamás dejó que me conociera. Y hasta el momento y yo no sé, o sea, yo con mi mamá no hablo de ese tema porque me da, no es, o sea, es como, no, me da como miedo, me da como inconformidad de ir a que mi mamá se disguste, no tanto eso, que se sienta lastimada, que se sienta triste. Entonces yo nunca le pregunté a mi mamá, mami, mi papá, ¿qué? ¿Por qué pelearon? ¿Por qué? No, nunca. Yo ya es mi edad, yo llego a mi casa y no le pregunto nada. Entonces, y ella nunca me ha dicho nada. Pero no es un derecho. No, pero o sea, a mí ya no me interesa, a mí me interesa más Ya pasó mi tanto mamá tiempo que ya no que hay mi lazos papá. afectivos. Yo preguntarle a mi papá, a mí no me interesa él y es lastimarla de pronto a ella porque es recordarle el pasado. Entonces para mí es mejor el bienestar de ella, igual que una persona que no me, pues ya no me importa nada. Igual tú nunca viste con él, no Yo no lo conozco, yo lo necesitaba antes porque uno de niña y adolescente no quiere a su papá. No, es que uno nunca va a necesitar algo que nunca tuvo. Exactamente, Sí, claro. algo que yo no conozco, yo no necesito volverlo a ver. Entonces son cosas y yo digo, bueno, yo jamás me discuté por eso y siempre dije, no, yo quiero tener un hogar donde esté mi esposo para mis hijos. Pongamos cuidado. Y siempre eso es lo que he querido, que mis hijos estén ahí con sus Pongamos cuidado que hay una pregunta para ella. Ella, como no tuvo, quiere tenerlo. Manifestado en el hogar, ¿cierto? ¿Qué pasaría que es tan común hoy? Que tú te casaras con todo ese ideal que todos hemos hecho el intento o hemos tratado y todo sale diferente. O sea, bueno, si mi relación con mi esposo como tal, como pareja dejara de funcionar, pues bien, yo me separaré y ya tampoco me voy a morir. No, yo tengo eso claro. Cualquier persona puede llegar a una vida de una mía y ya, se acabó. Pero lo que sí no, o sea, lo que en un lado yo estoy tranquila es que mis hijos siempre van a tener su papá. Porque él es su papá ejemplar para él. Él con sus hijos es todo amor. Todo para sus todo. Entonces yo sé que así nos separemos, él va a seguir con sus hijos, él va a seguir viendo a sus hijos, él nunca le va a negar nada a sus hijos. Entonces esa es como la satisfacción que a uno le queda. O sea, porque para mí primero el bienestar de mis hijos, y después que su papá esté con sus hijos, bien. Este donde nació con mi Él va a estar, yo sé que él así se consigue otra persona, él va a estar muy pendiente de sus hijos. Entonces eso es lo que yo siempre quise, que mi hija tuviera su papá. Otra pregunta respecto a eso. Ella dice que pues el papá es ejemplar, y si es lo contrario, para todas. Si el papá no es ejemplar, pero el niño o la niña conoció a su papá, ¿ustedes no creen que están haciéndole daño al niño? Por encima de todo el papá. Pero, profe, yo le conté un caso, mi comadre. Ella tuvo a la hija que tiene 5 años con un muchacho. Él nunca le pasó los primeros días, no le pasó. Ella hasta los 3 años de mi hijadita, ella no le había dicho ni quién era el papá ni nada. Ya mi hijadita va a cumplir 6 años, desde los por ahí 4 años, le dijo quién era el papá y ella empezó, yo quiero conocer a mi papá, yo quiero conocer a mi papá, yo quiero conocer a mi papá. Bueno, Gonzalo un día la llevó donde el papá, pero el tipo no quiere a la niña. Entonces él la llevó y la mamá fue la que la atendió y todo. Entonces él dice que él le pasa y ve a la niña y todo, y él viene con la niña, pero si ella está con él. Entonces ella dice que no va a estar con él, que si quiere que vea a su hija, si no, no. Entonces la niña cuando pelea con mi comadre, entonces lo primero que dice es que yo me voy con de mi papá. Y entonces empieza, entonces ella dice, bueno, entonces váyase con de su papá, yo le voy a limpiar la ropa. Entonces ella le llama a él, ven por la niña, entonces dice, no voy a ir por la niña. Y entonces dice mi mamá, es mejor como yo creía a él, que le dice mi mamá a ella. Ella nunca supo que tenía papá, nunca me dijo, yo me voy con de mi papá porque nomás me tenía a mí, y a mí, y así se crió. A cambio ella a veces mi corazón se me pelea con ella, me voy con de mi papá, y el papá no la quiere. ¿Cómo se dice? No, su papá no le quiere. Por aquí. Sí, pero yo digo que, bueno, Erika dice que ya no le importa, pero sí hay algo todavía ahí, Erika, porque tú dices,
Yo no le pregunto a mi mamá nada, ni le hablo de él nada, para no causarle daño. Pero a mi mamá, pensarle todavía sientes algo. O sea, porque, o sea, yo no le pregunto nada porque de lo que yo iba así que mi mamá me decía algo, pero no es que yo le pregunte, es que mi mamá lo amó muchísimo. O sea, ella vivía aquí en Bogotá, tenía 15 años, se le dio por irse para Londres. Ya, ella fue lo conocí y quedó embarazada en esta iglesia. ¿Ya? Entonces ella lo quiso como que muchísimo, lo amó, lo adoró, mejor dicho. Entonces me da miedo, pero no por él, sino por mi mamá, o sea, que ella recordar es vivir. Pero entonces como él se va, Por allí, ¿qué más? Por allí. No, perdona, listo, por allí. ¿Qué más? igual a mí no me interesa nada. En mi concepto, siempre ustedes van a escuchar en mi concepto, porque yo me salgo un poquito de los libros. ¿No se puede durar tanto tiempo con el recuerdo? Que lo maltrates, el recuerdo nunca el recuerdo siempre va a permanecer. Es la sensación la que uno tiene que empezar a manejar. Porque el recuerdo siempre va a estar. No dejar que lo afecte. Y uno no olvida, exacto. Ahí es que superar. En mi concepto, antes de que me vaya la paloma, en mi concepto, qué bueno que los hijos tomen la decisión. ¿Por qué? Porque ellos, como ya se están formando, ellos sacan conclusiones. Y ellos van a decir, este modelo me sirve, este no. Pero con asesoría del que está responsabilizado de eso. Del que está, ¿cierto? Si es un papá medio pelo, digámoslo así, o sea, que no es ni malo, sino es normalito, sí, que es normalito, con todas sus mañas y todo, pero que no afecta. De todas maneras, digo que a los dos hay que darles su oportunidad. Hay unos, el que es perro, zorro, hijuelita, etcétera, por lo general, ellos son los que se van a ir, ¿cierto? No es que ustedes los van a alejar, ellos son los que van a ir. ¿Por qué? Porque es que la mentalidad de ellos es esa. Son estados de irresponsabilidad, ¿cierto? Estados de desamor, no se aman, que no son capaces de amar, etcétera. Pero los hijos sí tienen todo el derecho, así sea porquería, de conocerlos. Ellos son los que se van a ir. Pero uno tiene que canalizarle eso a los hijos. No, y ya lo he hecho, esto está, ¿cierto? Cuando la pregunta que ella hizo inicialmente, que por qué unos que viven en ambientes pésimos y salen adelante y por qué otros pésimos y salen mal, es porque no han sabido canalizar. Todo se canaliza. Uno, sí, nosotros canalizamos todo problema, pongan cuidado, nosotros canalizamos todos los llamados problemas. ¿Cómo los canalizamos? Metiéndonos en un televisor, ¿cierto? Vicio, metiéndonos en los juegos ¿cómo se llaman? De video, metiéndonos en eso, estando en la calle, ¿cierto? Estando con todas las drogas, etcétera. Pero la mejor canalización es que, como nosotros todos somos hiperactivos, todos, es el deporte. El deporte y grupos que sean sanos. Mucha gente está jugando fútbol y mete droga, ¿cierto? Pero me refiero en el deporte lo que es competitivo, clubes. A mí me gusta mucho el compensar. Compensar es excelente para como club deportivo. Si nosotros volvemos a los niños competitivos sanamente, cada vez que el niño dice que está peleando y dice usted es mala, yo no sé qué, uno tiene que empezar a dirigirles eso, porque entonces siempre va a estar señalando, ¿cierto? En la casa, problemas familiares, muy pocos, casi nada, mejor dicho. Fuimos tantos que ese era un equipo, 12 conmigo. Entonces nosotros nunca tuvimos amigos, hasta los 10 años ahí en la casa, pero es que canalizábamos todo con ellos.
Por eso es que si es un niño hoy en día, hoy en día son casi solos, toca canalizarles eso con grupos Aquel día yo vi una de trabajo. psicóloga hablando que dice que la perdición del mundo ha sido que las familias solo se han enfocado en tener un solo hijo. Entonces, un solo hijo no tiene la capacidad.